Bueno chicos, en el día de hoy vamos a ver una nueva clase de geometría, las líneas paralelas y líneas perpendiculares. ¿Qué son las líneas paralelas? Son líneas que nunca se cruzan y siempre mantienen la misma distancia, como por ejemplo la parte de arriba de los cajones de un closet. Los rieles de un tren siempre mantienen la misma distancia. La parte de arriba de los cajones de un escritorio, el borde de un lado y otro lado de la regla, los bordillos de las calles se mantienen siempre a la misma distancia. El borde de un lápiz y del otro lado también son líneas paralelas. Los bordes de un libro o un cuaderno son paralelas. En un piano, por ejemplo, vemos estas líneas paralelas. Las cuerdas de un ábaco también son líneas paralelas. Los márgenes y líneas de un cuaderno son líneas paralelas. Y ahora las perpendiculares, que son líneas que se cruzan formando ángulos de 90 grados. Por ejemplo, los vidrios de una ventana, una cama con su escalera. En una cerca, la parte vertical y la parte horizontal. En un estante de libros, la parte vertical y la parte horizontal. Una intersección entre dos carreteras. La mallita que cubre un carrito de compras. Un poste y sus accesorios. En un regalo, la cinta horizontal y la cinta vertical. En una iglesia, la cruz. Las líneas perpendiculares son las líneas que forman como una cruz. Por ejemplo, vemos aquí también una señal de tránsito. Entonces, los tipos de recta vamos a repasarlos y vamos a aprender un poco más sobre las rectas paralelas. Podemos decir muchas cosas. Veamos entonces. Nuevamente recordamos que las rectas paralelas son aquellas líneas que se mantienen a una cierta distancia entre sí, siempre en la misma distancia, y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o nunca se tocan en ningún punto, ninguna de esas dos líneas. Por ejemplo, las vías de un tren, como vimos ahorita, siempre mantienen la misma separación los rieles, desde el principio hasta el fin. Los tubos que sostienen o las varillas que sostienen un columpio de arriba hasta abajo siempre están paralelas. Los bordes de una escalera también. Ahora veamos otra definición que también es importante. Las líneas o rectas secantes, oblicuas, porque hay secantes que no son oblicuas. Se denomina recta secante oblicua a aquel par de líneas que al prolongarse se cruzan, pero se cruzan en un solo punto, como vemos ahí, formando ángulos. Vemos este ángulo, que es un ángulo pequeño. Ya veremos en geometría las clases de ángulo. Y también vemos un ángulo grande, este ángulo grande. Los ángulos no son iguales allí. Hay pequeños y hay grandes, como los de una escuadra, que es de un juego geométrico. Una mesa triangular, los tubos que forman un columpio, son rectas oblicuas. El techo de una iglesia o de una casa son rectas oblicuas. Se cruzan en un punto. Hay otro tipo de rectas secantes, pero que se le llaman especialmente recta perpendicular y se denominan rectas perpendiculares a aquel par de líneas que se intersecan o se cruzan o se cortan formando un ángulo de 90. Y miren que los cuatro ángulos son iguales.
a diferente de las oblicuas que no son iguales. Por ejemplo, aquí la cruceta con la que le quitan las llantas a los carros son perpendiculares. La vía por donde va la motocicleta y la vía del tren son rectas perpendiculares. Las señales de tránsito tienen rectas perpendiculares. Así en la vida también encontramos muchos ejemplos. Y como siempre la actividad va por Classroom.